Muy buenas, ¿cómo están, colguetis? Espero que estén muy, pero muy bien. Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy vamos a ver la partida inmortal de Ding Liren, que es actualmente el campeón del mundo y como seguramente muchos saben, se enfrentarán al prodigio Gukesh próximamente en noviembre por el campeonato mundial. En esta partida, juega contra Shinji Bai, otro fuerte jugador chino en la liga china particularmente, el cual tiene 2553, o sea, también es un gran maestro. La partida comienza con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4, lo cual es llamado variante Nimzo India. Aquí en blanco, por supuesto, tiene muchas alternativas. Puede jugar con A3, que se llama variante Samish, E3, la variante Rubinstein. Existe incluso variantes con Dama C2, que es la variante capa blanca, e incluso con G3. Bueno, ¿cuál es la idea de la Nimso India? En general, lo que busca en negro son dos circunstancias muy importantes. La primera podría ser jugar de un modo más estático, cambiando el alfil por el caballo y rompiendo la estructura de peones de blanco. Esta es la idea más conocida que en general los aficionados tienen de la Nimso India. Pero claro, existe una más que tal vez no se considera tanto y no se tiene tan en cuenta y que es justamente la que sucede en esta partida. Y es que el negro, más allá de que busque destruir la estructura de peones, si el otro logra defenderla, va a tener que gastar tiempo sobre el flanco de dama para evitar este problema. ¿Y cuál es la ventaja del negro? Que está desarrollando su flanco de rey muy rápidamente. Entonces, y de hecho el rey ya en la próxima jugada está en el refugio del enroque. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la segunda idea principal de la Nimso India es jugar agresivo y tratar de abrir el centro con D5, C5 para luego aprovechar que el rey está en el centro. Cuando entendemos esta segunda idea de la Nimso India, todo resulta mucho más claro y de hecho, justamente variantes más principales comienzan a tener mucho sentido. Porque si no, simplemente dando la pareja de alfiles para luego abrir la posición, parece que no tiene, la verdad, ningún sentido. Vino caballo F3, que se llama la variante de los tres caballos, enroque corto y alfil G5. Noten cómo está sucediendo lo que mencionaba previamente. El blanco desarrolla rápidamente su flanco de dama, en este caso el alfil se desarrolla G5 para luego poder jugar E3 y terminar el desarrollo con alfil E2 o alfil D3 y enroque corto. El problema de jugar E3 directo era que el alfil quedaba encerrado en C1. Ahora, ¿cuál es el pequeño inconveniente de esta maniobra? Que el negro puede contraatacar inmediatamente la posición y de hecho esta es la jugada teórica. El blanco jugó E3 y C por D4. Vean cómo el negro busca en todo momento la iniciativa y abrir la posición rápidamente. Dama por D4. Bueno, esta ya es una jugada un tanto secundaria, ¿no? Lo más principal en esta posición es E por D4 y luego jugar, después de D5, jugar una posición de peón aislado, ¿sí? Pero bueno, dama por D4, vino caballo C6 ganando un tiempito más, dama D3 y H6. Luego de alfil H4, el negro continúa con su idea principal, que es la de abrir la posición con D5. Bueno, por supuesto que el blanco, toda su idea principal gira en torno a poder defender la iniciativa del negro y así quedar con ventajas posicionales. Es por esto que realiza la jugada torre de 1, que ataca el centro, ataca sobre D5 y justamente pone en aprietos en principio al segundo jugador. En estas posiciones, el negro no puede jugar pasivo, porque en caso de que esto suceda, el blanco termina su desarrollo y termina quedando con ventajas posicionales. Es por esto que Ding Liren emplea la jugada G5. Una jugada que en principio deja mucho que desear, parece, ¿no? O sea, para muchos jugadores incluso puede parecer una jugada horrible o muy mala. Pero claro, tenemos que tener presente que si nosotros no atacamos en esta posición, vamos a quedar peor. Entonces, incluso aunque el ataque sea bastante peligroso de realizar, debemos hacerlo, ¿sí? Bueno, primer detalle importante es que el sacrificio caballo por G5, que yo sé que muchos de ustedes Colgetti tienen pánico, ¿no? En este caso no funciona, pero por supuesto, si nos defendemos correctamente. ¿Cuál es el problema del sacrificio? Que luego de la captura, Rey G7 defiende todo. Y el gran inconveniente por el cual todo esto no funciona es que, aparte de que el caballo está clavado, el negro está defendiendo muy bien al caballo de F6 e incluso la dama puede moverse tranquilamente.
Alfil E2, por ejemplo, podría ser una alternativa, dama 5 y aquí, después de enroque, ahora sí se amenaza E por D5, alfil por C3, B por C3 y caballo E4. Por supuesto, siempre existía como jugada intermedia, antes de hacer todo esto, alfil por F6. Pero este es el segundo problema por el cual justamente esta variante no es tan buena. Que luego de rey por F6, luce todo bastante peligroso, estoy de acuerdo. Pero en realidad, no hay ninguna pieza que pueda atacar al rey, aunque parezca descubierto. Y esta es la gran ventaja que justamente tiene el negro para defender esta posición. Bueno, como les comentaba, entonces enroque corto, alfil por C3, B por C3, caballo E4 y luego de, por ejemplo, alfil F4, dama por C3 y el negro tiene ventaja de una pieza. Por supuesto que hay cierta compensación para el primer jugador, pero bueno, en general el negro está mejor. Bien, entonces este temido sacrificio en esta posición no funciona. Por esta razón es que en este caso Bai jugó alfil G3. Vino caballo E4 y esta es la intención del G5, ¿no? Sumar al caballo al ataque sobre C3. Vino caballo D2 y caballo C5, aprovechando en este caso la mala disposición de la dama sobre D3. Dama C2 y bueno, en este caso si jugamos D por C4 noten cómo en realidad no estamos abriendo la posición para atacar al rey, estaríamos simplemente abriendo el centro un poco, a lo cual el blanco puede reaccionar con caballo por C4 o incluso alfil por C4 terminando el desarrollo rápidamente. Lo que necesitamos es abrir la posición, pero de un modo que le genere al oponente problemas. Por ejemplo, D4. Ahora, si el blanco captura E por D4, nuestro objetivo está cumplido, ¿no? Y encima con ganancia de tiempo. Por ejemplo, E por D4, noten que simplemente capturamos de caballo. La dama de hecho ya tiene pocas casillas donde mover. Por ejemplo, dama C1 podría ser una alternativa. Y vean cómo en esta situación el negro tiene una iniciativa bastante fuerte. Incluso puede seguir sumando efectivos con dama 5 en algunos casos. El desarrollo, sobre todo, noten que el alfil casi que no puede mover. O sea, esta posición realmente está bastante mal para el primer jugador, ¿sí? Por esta razón que en lugar de capturar, el blanco juega caballo F3, lo cual es una idea bastante interesante, ¿no? Y de hecho es un poco lo que venía preparado por la torre en D1, ¿no? El blanco aprovecha que tiene la torre en D1, que el negro tiene la dama en D8 y dice, bueno, ¿sabes qué? Te juego caballo F3, ahora tu peoncito está clavado, no podés capturar y ¿quién lo va a defender? Bueno, primero E5. Con esta jugada lo que intentamos hacer es desviar un poco las fuerzas del blanco y asimismo seguir con la apertura de la posición. Por ejemplo, si aquí viniera E por D4, podemos capturar E por D4 y luego de alfil E2 con la simple dama F6 ya estamos ganando. ¿Por qué? Bueno, nos desclavamos y ahora D por C3 es la amenaza. El problema es que el caballo no puede mover debido a que el alfil está clavando al caballo ya que el rey está detrás, ¿no? Entonces luego de enroque corto capturamos piecita de más para casa. Entonces, E por D4 no se puede. Aquí es cuando existen dos opciones. Caballo por E5 es la que sucedió en la partida y alfil por E5 sería la otra alternativa que también nos lleva a una posición muy curiosa. Luego de caballo por E5, tenemos la opción de jugar torre E8. Noten cómo aquí la idea principal es justamente aprovechar todas las líneas abiertas y la falta de desarrollo que tiene el rey que está en el centro. Por ejemplo, podría jugarse caballo F3 con intenciones de volver a atacar al peón de D4, pero aquí el negro tiene a disposición una jugada fantástica que es alfil F5, un excelente sacrificio que ¿qué busca? O sea, porque realmente parece muy extraño, ¿no? ¿Por qué dejar un alfil así sin defensa, sin más, ¿no? O sea, no parece demasiado lógico. Pero el punto es en realidad poder tener a disposición la casilla C2, o sea, esta es una jugada de distracción, ¿sí? De desvío. Porque luego de dama por F5 podemos jugar D por C3, torre por D8 y aquí está el truco, C2 jaque. ¿Ven? Si estuviera la dama en esta posición, si hubiera comenzado la combinación con D por C3, en este caso no tendría el avance y C por B2 jaque no es suficiente ya que la dama estaría en C2 controlando la avanzada. En cambio, luego de C2 jaque, rey E2, puedo coronar, o sea, mi dama retorna a la vida. Y luego de caballo E5, dama por B2 jaque, rey F3 y curiosamente aquí la mejor jugada de defensa y única es dama por E5.
sacrificando en cierto modo la dama, ¿no? Dama por E5 y torre A por D8. Y arribamos a esta situación en donde la verdad que está bastante complejo. Materialmente podríamos decir que el negro tiene una leve desventaja, ya que si empezamos a contar las piezas, tenemos alfil por alfil, dos torres, en este caso por dama, y nos queda un caballo contra una torre, es decir, tenemos calidad técnicamente de menos. Pero claro, tenemos que tener en consideración otros factores que son muy importantes. El primero es que la dama no tiene muchas casillas hacia dónde dirigirse, ¿bien? Y el segundo factor es que el rey está en F3, no es un dato menor este. Entonces, el negro aún tiene iniciativa y aún la posición es muy compleja. Entonces, aquí podríamos decir que la partida aún es difícil y que existe compensación por el material sacrificado. De hecho, el motor dice que esta posición es incluso hasta una leve ventaja negra. Bueno, después hay que demostrarlo, por supuesto, sobre el tablero. Entonces, notemos cómo existían ideas muy interesantes. Pero bueno, en esta partida vino caballo por E5, intentando de que si yo capturo caballo por E5, tengo alfil por E5 y el alfil se suma a la presión que hay sobre el punto D4. Pero es aquí cuando justamente viene la idea principal que tenía Dean Liren, y es la de sacrificar la dama con D por C3. Y muchos podrán decirme, pero Maxi, pará, la idea no era jugar alfil F5 y luego que el C2 y que el avance. Bueno, Dean Liren dijo, no hace falta nada de todo esto. Vayamos al sacrificio de dama directo y veamos qué es lo que sucede. Y aquí es cuando se generan complicaciones increíbles. Torre por D8 es obligada, porque si no, sacrificamos una pieza por nada. C por B2 jaque. Y este es un momento clave. Porque el blanco tiene que defender preciso para llegar a una posición que, bueno, es aún compleja, ¿no? Y si se equivoca, como ha pasado en la partida, pasa a una posición la cual está con clara desventaja. Bueno, la defensa correcta aquí es torre D2. Súper difícil, la verdad, que de realizar. Torre D8, caballo F3 y luego de alfil G4 el truco está en simplemente capturar el peón de B2 y pasar a un final sacrificando de nuevo la dama, en donde básicamente después de caballo jaque, alfil por, torre por, rey E2, el negro tiene cierta compensación. Pero bueno, podríamos decir que lo peor para el primer jugador ya ha pasado, ¿no? O sea, aquí estás resistiendo un final donde tiene un peón de más, es verdad, tiene un alfil contra un caballo, o sea, tiene algunas ventajas. Pero bueno, el negro tiene actividad aún. Probablemente creo que la evaluación más correcta aquí sería que hay una evaluación, perdón, una igualdad dinámica. Es decir, uno tiene ventaja material, tiene una ventaja estática, pero el otro tiene mucho dinamismo que realmente compensa la falta de este material. Es decir, que bueno, estamos parejos. ¿Significa tablas? No, para nada. O sea, aquí este final debe jugarse, todavía sigue la partida y es todo muy difícil. Pero claro, va y dijo, no, ¿por qué conformarme con esto? ¿Por qué no jugar rey E2 e ir a por todo, ¿no? Y tratar de ganar la partida, si tengo la chance de quedarme con el material de más. Y bueno, esto se demostró en la partida que no fue de las mejores ideas que pudo haber tenido el jugador chino. Porque luego de torre por D8, dama por B2, existe caballo A4. Y de repente la iniciativa de Dean Liren es realmente muy fuerte. Porque aquí, por ejemplo, luego de dama C2, caballo jaque, rey F3, ¿no? Ya podemos observar que la posición del rey no es la que probablemente haya soñado por la noche Shin Shibai, ¿no? No creo que justamente en ese día se haya preparado y dicho, hoy tengo ganas de tener el rey en F3. Así que es muy posible que no esté tan contento, no haya estado tan contento aquí. Pero lo más probable en realidad para mí es que no haya visto la siguiente jugada de Inliren, que es maravillosa, que es torre D4. Luego de esta jugada, el blanco capturar como poder puede, pero no es demasiado bueno porque podría continuarse con caballo por D4 jaque, rey E3, caballo por C2 y noten que el segundo jugador tiene pieza de más. O sea, ventaja material, estamos perfectos. En este caso, caballo por C6 tampoco se puede por algo súper bonito, que es G4 mate. Increíble, ¿no? O sea, el peoncito avanza y se lleva la cabeza del rey enemigo, ¿no? Impresionante. Y si, por ejemplo, como sucede en la partida, viene H3, lo curioso es que el negro continúa con casi todas las piezas en el aire atacando con H5. En la partida vino alfil H2, G4, o sea, noten cómo sigue la avanzada del negro, rey G3 y bueno, ahora sí se está amenazando E por D4, ya que no existe caballo por D4 con el ataque doble. Pero bueno,
Ding dice, ok, no puede dar el ataque doble ahí. Intentemos por otro lado. Torre de 2, otra fantástica jugada que tiene como intención justamente desviar a la dama hacia D2 para luego dar un ataque doble sobre E4. Por ejemplo, veamos así, dama por D2, caballo E4 jaque, rey H4, captura, captura, captura. Y en este caso tenemos una pieza de más. Recuerden que cuando atacamos es importante tener presente que no es el jaque mate la única alternativa que tenemos para ganar. Tener ventaja material también es una opción. Incluso en casos mucho más complejos, tener ventaja posicional también podría ser un objetivo. Bueno, en este caso, Shinji Bai jugó dama B3, intentando ahí sobrevivir, ¿no?, a la catarata de ataques por parte de Ding. Vino caballo 4 jaque y nuevamente tiene una decisión bastante compleja. Por ejemplo, aquí puede ir con rey F4 o con rey H4. En la partida se eligió rey H4. Pero veamos qué sucede contra rey F4. Bueno, para variar, Ding podía sacrificar en esta posición con torre por F2 jaque. Bueno, ¿cuál es la idea? Que si, por ejemplo, se juega rey por E4, se puede continuar con alfil jaque, rey D5, jaque, ¿no? Rey E4 y curiosamente F5 jaque, ¿no? Y luego de, por ejemplo, rey D3, tenemos simplemente torre D2 y jaque mate. Una variante sensacional, ¿no? Muy, pero muy linda. Bueno, contra el torre por F2 igualmente no es la única opción que existe. También se podía jugar caballo F3, intentando justamente frenar un poco la iniciativa. Aquí se puede continuar con G por F3, G por F3 y caballo D2. Noten cómo de repente el ataque sigue a pesar de justamente todas las posibles, la ventaja material que tiene blanco, ¿no? Torre G1 jaque. Y aquí tenemos otra gran jugada que es alfil G4, tapando básicamente todo, ¿no? H por G4, caballo por B3, jaque, rey H8. Y de nuevo tenemos ventaja material. En este caso tenemos una torre de más simplemente, ¿no? Creo que ya es suficiente para Ding Liren. Bien, entonces, caballo 4 jaque. Por esta razón es que vino rey H4. Alfil E7, el alfil retorna para atacar de nuevo al rey que no tiene respiro. Rey por H5. Y aquí otra jugada que a mí me parece hermosa particularmente. ¿Por qué? Porque creo que son de esas jugadas difíciles de hacer en medio de una partida y sobre todo en medio de un ataque. Normalmente cuando tenemos una desventaja material porque hemos sacrificado, porque nos hemos colgado en muchos casos y estamos con la iniciativa, intentamos hacer todas jugadas forzadas para no darle tiempo al otro de que pueda defenderse. Esa es nuestra mentalidad como más normal y lo que se tiende a hacer en las partidas. Pero claro, no siempre la jugada que amenaza directo es la jugada correcta. Y muchas veces lo mejor es la jugada que prepara la amenaza. Por ejemplo, rey G7. ¿Por qué me parece tan linda esta jugada? Bueno, en principio porque es súper tranquila en una situación que es un caos. Hay que mantener la sangre fría y hacer este tipo de jugada, ¿no? Por otro lado, la intención es simplemente desarrollar el alfil F5 y luego ir con la torre y dar mate. Así de simple. Alfil F4, alfil F5, jaque, rey H7 y dama por B7. Por otro lado, también cabe resaltar que para hacer este tipo de jugadas tranquilas, tenés que calcular, no podés hacerla simplemente porque hoy voy a hacer la jugada tranquila, no pasa nada, y bueno, que sea lo que Dios quiera. No, no se puede hacer así. Por supuesto, debemos calcular las continuaciones, las posibilidades del otro. Es decir, Ding acá tuvo que gastar bastante tiempo pensando a ver qué es lo que sucedía. Incluso este contraataque en primera instancia luce bastante bueno para el primer jugador. Pero ¿qué sucede? Que aquí el negro tiene torre por F2, otra bellísima jugada. Y claro, ¿cuál es el problema? Que si seguimos ahí en modo capturo todo, con por ejemplo dama por A8, viene caballo G3 y mate. Otro mate casi artístico, diría, ¿no? Bueno, por eso que luego de torre por F2 no se puede capturar ni el caballo en C6, ni siquiera tampoco la torre en A8. Y es por esto que se jugó alfil G5, intentando, bueno, devuelvo un poco de material, pero al menos sobrevivo, ¿no? Pero bueno, Ding aquí tenía preparado torre H8, otra jugada buenísima, que tiene como intención justamente
darle mate, ¿no? No hay mucho secreto en esto, ¿no? Si alfil por E7, por ejemplo, rey G7, mate. Sin más. Bueno, el último intento del jugador chino fue caballo por F7, diciendo, bueno, a ver si por lo menos te puedo comer esa torre que tantas molestias nos está trayendo. Pero luego de alfil G6 jaque, la partida está completamente perdida. Porque luego de rey por G4 viene la última magia de la partida, que es caballo E5 jaque. ¿Por qué en esta posición Qin Shi Bai abandonó? Porque básicamente luego de caballo por E5, alfil F5 jaque, rey H5, rey G7, alfil H6 y torre por H6 mate. La posición final es fantástica. De hecho, me hace recordar mucho, pero muchísimo, a esas partidas del siglo XIX, ¿no? Donde se sacrificaba absolutamente todo y el rey terminaba en H5, ¿no? Ahí en vaya a saber dónde, y que realmente eran impresionantes. Bueno, yo considero que básicamente esta, probablemente hasta el momento, es la partida inmortal de Ding Liren. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya quedado claro los análisis. Si fue así, no olviden de dejar ese like que me ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda ahí que el algoritmo se mueva, que le siga recomendando a más personas. Por supuesto, si quieren dejar algún comentario, si tienen alguna duda, che, Maxi, no entendí esta posición, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? ¡Paf! Comentario, le respondo sin ningún tipo de problema. Estoy ahí atento más o menos a las redes dentro de lo posible. Así que dejen ahí un comentario. Y por supuesto, si están con ganas de mejorar en el ajedrez, bueno, estoy dando clases particulares, es su oportunidad. También clases grupales, en caso de que digan, bueno, Maxi, no tengo tantos recursos, en este caso, tal vez si pudiera entre varios, sería mucho mejor. También doy clases grupales, tal vez tienen un amigo que quiera justamente también mejorar y siempre entre 2, 3, 4 es mucho más barato que, por ejemplo, uno solo. Así que para contactarme tienen acá mis redes sociales, como pueden ver, Instagram, correo y en Lichess. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo pronto en otro video. Chau, chau.